Estimadas hermanas y hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. En esta ocasión tenemos una invitación muy especial para que puedan participar, ya sea en el culto virtual o de manera presencial, con las prédicas sobre el tema de la misericordia. Así que no nos perdamos sobre aprender de este tema, de esta palabra tan linda que nos puede enriquecer nuestra mente y nuestro corazón. Y también la podemos compartir con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, no dejemos de invitar a los más pequeñitos de la casa, a esos pequeñitos que tienen sed y que quieren aprender de nuestro Señor, con el material que es preparado de una forma muy amorosa y también con las alabanzas y las adoraciones para cada uno de ellos, para que puedan expresar el amor a nuestro Señor. Y antes de empezar con el estudio sobre la misericordia, les invitamos a participar y que pongan sus corazones a disposición de nuestro Señor Jesucristo, con la alabanza y la adoración. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Hola niños y niñas, bienvenidos a otro capítulo de la serie ¿Quién es Jesús? Ustedes saben que Jesús toma muchos símbolos y podemos aprender de cada uno de ellos. Revisemos el primero, ¿recuerdan? Jesús es luz. Vamos con el segundo y es el mensaje prometido. Es la promesa que se cumplió. Además, tenemos a Dios con nosotros. Jesús significa Dios con nosotros también. Y tenemos a Jesús el Salvador, porque resucitó para interceder por nosotros. Es el Cordero, también es el Cordero de Dios, que viene a sacrificio, pero también es el león rugiente que viene también por su iglesia la segunda vez. Y la imagen que tuvimos la anterior semana fue el camino. Jesús es el camino que nos lleva a Dios Padre. Hoy vamos a revisar el Evangelio de Juan. Ustedes saben que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 libros que hablan sobre la vida de Jesús. Y son los primeros 4 libros que están en el Nuevo Testamento. Y nuestro versículo dice así: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. A ver, que levante la mano quien ha comido esto. Claro, este es un pancito. Siempre podemos comer en la mañana o entre el día o incluso en la noche con nuestra lechita, ¿no es cierto? Eso es el pan. Pero Jesús se compara con el pan, porque de alguna forma quiere alimentarnos. Pero, ¿cómo es esto de alimentarnos? Bueno, para alimentar nuestro cuerpo, nosotros tenemos que comer varias cosas, ¿no es cierto? Frutas, verduras y entre esos también pan. Y todos estos alimentos nos van a hacer crecer sanos, ¿no es cierto? Pero ustedes se han puesto a pensar, ¿nuestro espíritu también puede crecer? ¿Deberá ser importante alimentar nuestro espíritu? Por supuesto que sí, nuestro espíritu también necesita de alimento. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacer? Aquí, en el versículo, también nos dice que Jesús es ese pan que nosotros necesitamos, porque precisamente Jesús fue el que dio su vida por nosotros. Pero, ¿cómo podemos alimentarnos de Jesús siendo pan? Es como complicada la idea, ¿no es cierto? Pero realmente es fácil, chicos. Nosotros nos podemos alimentar del pan de Jesús cuando leemos la Biblia, por ejemplo. La oración también es una forma de comer ese pan. Alabar a Dios también se convierte en algo muy nutritivo para nuestro espíritu. Y lo último, pero no menos importante, es hacer cosas buenas, como Jesús hizo cuando estuvo entre nosotros, ayudar a los demás.
Y esta es nuestra hojita de trabajo que dice, Jesús el pan de vida. Nuestro versículo, yo soy ese pan vivo que ha hablado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Y debemos responder a la pregunta, ¿cómo podemos alimentarnos del pan espiritual de Jesús? Pon ideas, escribe o dibuja. También pinta el pan que dice, Jesús es el pan de vida. Que tengas una linda semana. Les quiero. Adiós. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho
otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias fraternas como de el Ecuador, pero también de varios países de América Latina y de Europa. Sean ustedes bienvenidos a este momento de reflexión de la palabra de Dios. Este día iniciamos una nueva serie de predicaciones en que abordaremos el tema llamados a misericordia. Llamados a misericordia. Esa es la serie del mes de marzo de este año 2022 que usted podrá disfrutar y seguir domingo a domingo a través de esta señal digital. Las cambiantes realidades del mundo globalizado en que vivimos nunca pueden quedar de lado del enfoque misional y humanizador de la Iglesia. Claro, esto cuando entendemos que para Jesucristo y sus seguidores, la comunidad, esa comunidad justamente llamada a seguirle y a servirle, debe ser sal y luz de la tierra, sal y luz del mundo. Cuando uno entiende eso de ser sal y luz, es que las cambiantes realidades locales y globales le mueven a misericordia. Tratamos de entender la realidad que vivimos desde lo local, como lo que sucede en el mundo, como una oportunidad de estar con el sufriente, con el vulnerado, con la maltratada, con el que ha tenido que dejarlo todo huyendo de la pobreza o de la guerra, del que no tiene un trabajo para sostener dignamente día a día a su familia, el anciano o la anciana que no tiene una jubilación digna que le ampare, la mujer viuda luego de la pandemia, hogares cargados de violencia, entre otros muchos males que vivimos y que crecen en el día a día. Y es que, hermanos y hermanas, no podemos dejar de ver en la Biblia a un Dios que sigue amando a la humanidad en medio de las grandes problemáticas que ésta vive. No podemos dejar de ser una iglesia que se ubica siempre del lado del que sufre para darle una palabra de aliento, consuelo y, claro está, hacer acciones concretas de misericordia desde lo local. No podemos ser una iglesia que proclama el reino de Dios y su justicia en medio del caos que generan los imperios de turno, más allá de cualquiera sea su filiación política e ideológica. No podemos dejar de ser una iglesia que deje de proclamar el reino sobre los imperios de turno, más allá de cuál sea el imperio de turno de momento. Si al empezar el año meditábamos en esa serie Háblanos Señor, mes de enero, el mes de febrero meditábamos en las promesas de Dios siempre se cumplen. Bueno, mes de marzo, llamadas a misericordia. Pues otra vez, no podemos ejercer una fe que solo se nutre para adentro, para sí.
La realidad nos demanda ser una comunidad que ama, que empatiza con el sufriente, que dona, que comparte con el necesitado, que acoge al que es desecho de la sociedad, etc. Y es que, hermanos y hermanas, insisto, la realidad local y global es tremendamente acuciante, violenta y que está cambiando no solo el mapa geopolítico, sino trayendo mucha miseria y calamidad al ser humano. Bienvenidos, bienvenidas a la serie de este mes de marzo, Llamados a Misericordia. Este día empezamos con la serie con un especial llamado a despertar la insurgencia del reino que opta por el necesitado y la necesitada en contra de toda forma de indiferencia, cobardía, conformismo, incluso religiosidad. Vamos al texto, ¿les parece? Abra su Biblia, por favor, yo tengo mi Biblia acá. Al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Y vamos del verso 10 al verso 17. Lucas 13, 10 al 17. La palabra del Señor dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las gloriosas cosas hechas por él. Palabra de Dios en Lucas 13, del 10 al 17. Empezamos diciendo que al leer los evangelios notamos que Jesús frecuentaba las sinagogas. Iba a las de Nazaret, donde se crió, a las de Capernaum, donde solía quedarse, y a las de los pueblos que visitó durante su ministerio de 3 años y medio. Allí predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios. De hecho, reflexionando sobre su servicio, él mismo dijo, no busquen su Biblia, solo se lo voy a leer, en Juan capítulo 18, verso 20, él dijo lo siguiente. Miren lo que dijo Jesús allí. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Bueno, siempre estuvo enseñando en las sinagogas y también en el templo. Originalmente la palabra sinagoga significa asamblea o congregación. Este era el sentido que tenía en la traducción que hace la Septuaginta, la traducción al griego de las escrituras hebreas, hecha 250 años antes de Cristo. No obstante, con el tiempo comenzó a usarse para referirse al edificio donde se reunía el pueblo con el fin de adorar a Dios. Por el tiempo. El programa de adoración en las sinagogas consistía, miren, en cantar alabanzas, orar, leer las escrituras, enseñar y predicar. En términos generales. Bueno,
El texto que hemos leído ubica a Jesús nuestro Señor dentro de una sinagoga en el día de reposo. Ya dijimos, él mismo dice que muchas veces entró a las sinagogas y enseñó en las sinagogas. Bueno, el texto que hemos leído de Lucas 13, versículo 10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. A mí me encanta ver a nuestro Señor Jesucristo como un maestro enseñando en la sinagoga. Y claro, en esta ocasión está haciéndolo en un día de reposo. Bueno, solo recordemos que a los 12 años de edad nuestro Señor Jesucristo ya pues dio muestras de que era un erudito en la ley, al punto que tuvo a maestros de la ley en torno a él, pues alrededor de él, enseñándoles. Bueno, sin duda escuchar a Jesús en la sinagoga era espectacular. Qué privilegio el de esa gente, pero ellos no lo veían de esa manera. Verso 11. Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Qué importantes detalles que da la Biblia, el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, médico de profesión. Ahí estaba esta mujer en la sinagoga. Sin duda alguna, estaba allí para aprender. Era una mujer judía, hija de Abraham mismo, dice el texto, que participaba de toda la liturgia de la sinagoga. Y claro, esta mujer tenía una enfermedad hacía 18 años, causada por un espíritu de enfermedad. Así dice la palabra. Enfermedad de 18 años de duración, causada por un espíritu de enfermedad. Es claro para quien escribe esto, que es Lucas y que es médico, que la enfermedad tenía otro origen aparte de lo fisiológico. Era una enfermedad causada por un demonio que habitaba en esta mujer. Un espíritu de enfermedad. ¿Qué tal? ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Mucha atención. Un estudio académico, serio, nunca hará dos cosas. Primero, nunca desechará que hay enfermedades causadas por demonios. Pero en segundo lugar, nunca afirmará que todas las enfermedades son causadas por demonios. Ninguno de los dos extremos es verdad. Acá la Biblia nos dice, a través del registro inspirado de un médico como Lucas, que esta sencilla mujer que estaba en la sinagoga enferma, deformada, encorvada y deshumanizada, estaba así por acción de un espíritu de enfermedad. Viendo en el original griego, dice que esta mujer hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. La Reina Valera traduce bastante bien, espíritu de enfermedad. Y la palabra enfermedad se refiere a la incapacidad de producir resultados. Hay varias palabras para enfermedad en el griego, pero la que Lucas usa aquí, bajo inspiración del Espíritu Santo, es esa enfermedad que incapacita para producir resultados, para desarrollar un proyecto de vida, si usted quiere. En otras palabras, este ser espiritual de maldad le impedía a esta sencilla mujer tener una vida normal, producir resultados para una vida digna, para ella y para los que la amaban y le rodeaban. Ay, hermanos y hermanas, el demonio es perverso y malvado. Inmoviliza con enfermedades para que las personas sean una carga para ellos mismos y para los demás. Esa es su forma de destruir vidas y proyectos de vida, no solo de los que están poseídos de un espíritu así, sino de los que están alrededor. ¡Qué tremendo!
En ningún momento estoy diciendo que todos los casos de estos tienen que ver con demonios, pero sí los hay, como el caso de la mujer que estaba en la sinagoga el día de reposo cuando Jesús enseñaba. Hermanos, la expresión visible de la enfermedad es que esta mujer estaba encorvada físicamente. Sí, el poder de ciertos demonios de enfermedad puede llegar hasta deformar la columna vertebral, causar deformaciones físicas, como es el caso de esta mujer. Hay demonios que pueden causar enfermedad física, encorvando a la persona, otras veces paralizándola, enmudeciéndola, como hubo casos en el tiempo de Jesús, encegueciéndolas también. La esencia de estos seres espirituales de maldad es perversa y les encanta deshumanizar al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora esta mujer estaba en la sinagoga, allí dentro, con su problema físico. Y estoy seguro que sin saber nada sobre el origen del mismo. El doctor Lucas enfatiza que y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, que ella había intentado varias cosas, quizás se había ido al quiropráctico, yo no sé, pero era inútil e iba a ser inútil toda la vida, porque esta enfermedad procedía de un espíritu de enfermedad que la habitaba. Ay, hermanos, este mensaje no es un mensaje demoniológico, no. En otro momento y el próximo domingo ustedes podrán escuchar algo más profundo, pero prosigamos. Llama la atención que esta mujer, que ya la hemos descrito, no pide nada. Era normal que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús pasaba, la gente le imploraba que le sane, sacaban los enfermos gritaban, Jesús, Hijo del Altísimo, ten misericordia de mí. Pero esta mujer es atípica. Es una mujer que está en la sinagoga, no sabe que está con un demonio de enfermedad, aunque está enferma y ha sufrido su enfermedad, pero no le pide nada a Jesús. Es Jesús que al verla la llama. Detalle importantísimo. Es Jesús el Cristo, nuestro Señor, quien ve a la mujer anulada por este demonio dentro de la sinagoga, que decide por pura misericordia llamarla. Óigame esto. Yo amo a este Jesús proactivo. Nada que ver este Jesús con la impavidez e indiferencia. Jesús no era impávido ni indiferente. Sí, a veces la impavidez nos caracteriza, pues nada nos mueve a misericordia. Y creemos que así, manteniéndonos un poco alejados del pecado, de los demonios, de los enfermos, de los contagiados, agradamos a Dios. Se ve que no conocemos bien a Dios. Miren lo que hace Jesús. Ella no se le acerca, ella no pide nada, es Jesús quien la llama, es Él quien toma la iniciativa. Hacen falta, hermanos y hermanas, en este tiempo tan golpeado por la pandemia, un mundo en guerra que empieza a sufrir a afectar las economías del mundo. Hacen falta, hermanos y hermanas, que formen un ejército de hombres y mujeres que se mueven a misericordia, que dejan la cobardía, la vergüenza, la impavidez, la indiferencia ante el que sufre, para ir y llamar, ir y ver al sufriente, tal como lo hizo nuestro Señor en la sinagoga un día sábado. Dios nos libre, hermanos y hermanas, de ser una iglesia bien organizada pero indiferente,
que no se mueve a misericordia por temor al contagio. Dios nos libre de ser una iglesia cuyos jóvenes están atados del miedo y del recelo y en lugar de moverse con pasión por los sufrientes para tenderles la mano, pues se han conformado con la digitalidad y no hacen más que pasar agarrados de su teléfono. Ay, hermanos, Dios nos libre de ser una iglesia que canta bonito, pero que no se mueve por el que sufre, por la que sufre. Son tiempos en que el reino de Dios requiere gente así, pues la pobreza, la marginación, la migración, el desempleo, la violencia traída por la pandemia, agravada por la corrupción e ineficiencia de los estados, demanda de discípulos y discípulas atrevidamente solidarios y misericordiosos. Sí, atrevidamente solidarios y misericordiosos como nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a dar sustento de la palabra a esto que estamos diciendo. Verso 12, segunda parte. Cuando Jesús la vio, la llamó. Qué lindo. Este es el Jesús que amo, que amamos, que debemos adorar. Un Jesús ahí de palo, con frío, con polillas en un altar. No, es el Jesús que no se queda en los cielos, sino que baja. ¿Para qué? Para entrar en la sinagoga, enseñar, ver a la mujer demonizada y sin que ella pida nada, llamarla. Como dice el texto, cuando Jesús la vio, la llamó. Y verso 12 mismo le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús declara libertad del espíritu de enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Al decir eso está echando fuera al espíritu de enfermedad. La declara libre de ese ser que la incapacitaba para producir resultados. Sí, Jesús liberaba del poder de los demonios. De esta manera tan visible y a momentos escandalosa, ¿no? Ratificando de esas maneras su mensaje liberador, la buena noticia del Evangelio, que también implicaba libertad a los cautivos, como dice Lucas 4. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor, precioso. Que entra, mira, llama, no se queda impávido, miedoso, teniendo asco del que está enfermo, contagiado. Ese es Jesús, el Jesús que predica el reino de Dios. La iglesia de la pospandemia es llamada a discernir cada caso. Vuelvo a repetir esto. La iglesia de la pospandemia es llamada a discernir cada caso y cuando sea necesario liberar en el nombre de Jesús a las personas que lo necesitan, humanizando su existencia como un acto de misericordia y de proclamación pertinente y poderosa del Evangelio. Oiga, ¿no le hace pensar un poquito a usted que esta mujer con ese espíritu de enfermedad estaba dentro de la sinagoga? Sí, ¿saben qué quiere decir eso? Que muchas veces dentro de los templos evangélicos hay personas también que tienen espíritus de maldad dentro de ellos. Pero no queda allí. Miren lo que hace. Verso 13, primera línea. Bendito sea Señor, te amamos. Miren lo que hace él. Y puso las manos sobre ella. Puso las manos sobre ellas, esas manos que después iban a ser clavadas en la cruz. Eso de poner las manos sobre ella
en estos tiempos de pandemia es contra hegemonía pura. El contacto con el sufriente fue una característica del ministerio pastoral de Jesucristo. La gente lo apretujaba, se dejó tocar por la mujer que sufría de hemorragia, tocó a esta enferma demonizada que estaba encorvada, puso las manos sobre los niños y niñas que eran traídos por sus padres, madres y cuidadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, hermanos, cuánto como iglesia tenemos que aprender para ser la iglesia que expresa el reino de Dios en estos tiempos tan duros y complicados. Verso 14, por el tiempo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Oh, sorpresa. Oiga, la reacción de los enemigos de Jesús, de los seres que están encorvados del alma, la reacción de aquellos que defienden espacios de poder sin importarles la vida encomendada a ellos para que las cuiden. La reacción de aquellos que se creen altilocuentes y muy preparados, son tan preparados que no pueden entender que ahí donde están enseñando y predicando con grandes argumentos y profundidades teológicas, puede haber un hermano o hermana, una persona que necesita liberación espiritual. La reacción de ellos que son más fieles al rito y a la costumbre que a Dios mismo no se hace esperar. Este líder, el presidente de la sinagoga, se enoja con Jesús, pues ha sanado en el día de reposo, y no tiene el valor de decírselo en la cara, sino que se dirige a la gente con al menos 2 intenciones muy claras. Primero, desestimar a Jesús. A él debía decirle: pero hazte a un lado, yo hablo a la gente, y arenga a la gente. Miren, despreciar a Jesús. Y segundo, echarle la gente encima a Jesús. Pero ¿saben qué? La gente que estaba en la sinagoga ese día no se arriesga, no cae en el jueguito, no le da pie a este argumento bobo. Y miren lo que pasa: Jesús toma la palabra. Jesús toma la palabra. Y miren de qué manera, qué tremendo. Verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es que todos vosotros, porque esta gente, estos de la sinagoga, sí tenían sus burros, sus asnos, todo tenían. Es que todos vosotros no desatáis del pesebre a vuestras vacas o burros para llevarlos a beber, aunque sea día sábado. Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada 18 años y la han visto aquí todos los sábados en la sinagoga, ¿no se la podía soltar de su atadura hoy que es sábado? Oigan, hermanos y hermanas, cuando Jesús decía estas cosas, todos sus adversarios se quedaban locos. ¿Saben por qué? Porque eran argumentaciones brillantes, lógicas y profundamente humanas, que no podían rebatir bajo ninguna manera. La gente corriente, pues de su parte, el pueblo, la pasaba muy bien cuando Jesús hacía estas cosas gloriosas, ¿no? Esta es la última vez que se nos dice que Jesús estuvo en una sinagoga. Ya en ese momento había una conspiración para asesinarlo.
sin duda alguna. Hermanos y hermanas, el presidente de la sinagoga y sus semejantes eran personas que amaban más el sistema que a la gente. Les parecía más importante que se cumpliesen sus leyecillas a que se curara un ser humano. Uno de los grandes problemas de la civilización y del desarrollo es en relación al individuo. En el tiempo de guerra el individuo no cuenta. Deja de ser una persona para convertirse en un número de un conjunto por edad, trabajo que puede hacer, etc. Se mete en el mismo saco a un grupo de hombres, no como individuos, sino como munición viva. Se los designa con una terrible palabra, prescindibles. Una persona se convierte en un mero artículo, en una estadística. Mientras que en el Evangelio el individuo está por encima del sistema. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, garantiza y defiende el valor de la persona individual como ser creado a imagen y semejanza de Dios, como ser creado para una oportunidad segunda. Jesús vio a esta mujer, la llamó, la liberó, la tocó. Qué hermoso. Poniendo sus amorosas y poderosas manos sobre ella. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, más allá de qué iglesia seas, de donde te encuentres, somos como hijos de Dios, como comunidad viva del reino de Dios, llamados a misericordia. A ver, a dejar la impavidez, a dejar la inmisericordia, a dejar el recelito. Somos llamados, aunque suene redundante, a llamar al que sufre como hizo Jesús. Verle, pero no solo verle, llamar. Somos llamados a liberar en el nombre de Jesús de la angustia, de la pobreza, de la enfermedad, de la falta de recursos, de la falta de ternura a gente que sufre en estos tiempos. Somos llamados a dar la mano solidaria. Justamente, pues todo esto de ver, llamar, liberar, dar la mano, pueden hacer la diferencia en una sociedad ya que he dicho indiferente, recelosa, impávida, legalista, ritualista, clasista. Ese es el llamado que Jesús nos hace en este mes a través de su palabra. Llamados a misericordia. Les invito a que preparemos nuestro corazón para cenar con Jesús. Este Jesús lindo, precioso. Te amamos, Señor. Y miró a la mujer. Todo el mundo, todos los sábados la veían en la sinagoga encorvada. Nadie hizo nada. Solo le leían la ley. Jesús entró y la vio. Preparémonos para cenar con el Jesús que llama al pobre, a la viuda, al decaído, al que está enfermo, al que nadie quiere tocar. Preparémonos a cenar con el Jesús que libera de espíritus inmundos para dignificar y humanizar la vida del ser humano. Preparémonos para cenar con el Jesús que pone sus manos sobre el sufriente. Ore un momento a solas con el Señor y preparémonos para la Santa Cena. Busque el pan y el vino en su casa y tenga un momento de silencio, de reflexión antes de cenar. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, verso 24 y 25 registra
las palabras de Jesús. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En nuestra tradición cristiana evangélica, el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena, la Santa Eucaristía, la Santa Comunión que se llama, en que justamente a través de los elementos instaurados por Jesús, el pan y el vino, recordamos su sacrificio. Le decimos: Señor, ven, estamos esperando tu venida. Pero la palabra que hemos visto esta mañana nos recuerda cómo fue Él, de lindo, de precioso, de humano. Lo que hizo en esta sinagoga con esta mujer enferma, encorvada. El Jesús que dio su vida. Y este pan y vino nos remite a ese sacrificio. Es el Jesús que mira al pobre, al sufriente, que lo llama, que lo libera, que pone sus manos sobre él. Este pan y este vino nos recuerdan ese Jesús de esta mañana. Al comer el pan y el vino en memoria de Él, debemos hacer lo que Él hizo hasta que Él venga. Con ese compromiso, tomamos el pan y comemos el vino. Dios les bendiga. Señor Jesús precioso, lindo, tan humano, precioso que fuiste. Eres el Cristo que quiere que tus discípulos y discípulas, tu iglesia, como expresión de tu reino, siga enseñando la palabra, predicándola. Pero que entre a los sitios, a los portales de pobreza, que a veces están en las sinagogas contemporáneas, pero también en las calles, en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Y ahí miremos al que sufre, ahí llamemos al que sufre, ahí en tu nombre les liberemos. Sea a través de oraciones liberadoras o de acciones de solidaridad, de amor cristiana, con actos concretos de entrega, de víveres, de provisiones que auxilien al sufriente. Y pongamos nuestras manos sobre ellos como expresión de tus manos, buen pastor. Estamos esperándote, pero queremos cumplir la misión encomendada hasta que tú vengas. Y ahora, Señor bendito, bendice a tu pueblo, peregrino y sufriente en este tiempo duro de la humanidad. Padre de la gloria, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos dejas y nos enseñas. Santo Espíritu, danos la unción y el poder de cumplir la misión hasta que Cristo venga. Bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Llamados a misericordia, que esta semana usted pueda ver al sufriente, un vecino, una vecina, un joven, una familia, y no esté viendo impávido ahí. No, llámeles, acérquese a ellos. Hoy hay muchas formas de llamar, una llamadita telefónica aunque sea, o una visita. Libéreles en el nombre de Jesús, ore por ellos. O si no, lleve pan concreto, pan, azúcar, aceite, harina.
Esa es otra forma de liberarles. Abrace y bendígales en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y buena semana. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que se ha quedado hasta el final para escuchar la prédica sobre el tema de la misericordia. El día de hoy también queremos darles gracias a cada una de las personas, a cada uno de los hermanos, a cada uno de esos obreros que día a día nos apoyan con los diezmos y las ofrendas. Un gracias de todo corazón. Gracias porque contribuyen a la extensión del reino y a cada una de las obras que hace la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. No se olvide, en la pantalla sale el número de cuenta. Cualquier mensaje puede dejarnos en el correo electrónico, mandar un mensaje a Silvita, la secretaria, o a mi persona. Gracias por cada uno de sus dádivas y que el Señor le prospere mucho más. También queremos invitarles que los días miércoles no se olvide de conectarse vía Facebook o vía Zoom, porque ahí tendremos una extensión sobre la palabra que nos fue compartida el día de hoy, domingo. A cada uno de ustedes, mis hermanos, un abrazo inmenso, un abrazo fraterno y que el Señor les bendiga.